Nos vamos al verano de 1816. No sé si tenemos la placa por ahí. Qué hermoso. Ahí está Drácula. En Muchos el medio, corazoncitos. justito. Ahí están todas las versiones. La de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola, la del 31 y la de, no me acuerdo qué año, 58 creo, más o menos. Y hay distintas versiones, hay inmensidad. También está la peli del Conde, más recientemente del año 2023 creo, 2024. No, 2023. 23. Sí. Que también se podría interpretar como otra versión del Conde Drácula, ¿no? Pero nos vamos al verano de 1816 porque ahí empezó lo que sería el germen, digamos, de lo que eran los vampiros. Ahí estamos. Wow. Wow. Como se vamos nota por que no partes. revisamos el drive nosotros Va- dos, ¿eh? vamos de izquierda a derecha. Como un grupo de amigos se van juntos de vacaciones a Ginebra y justo da la casualidad de que en esos días de vacaciones hay un tormentón terrible y se tienen que quedar encerrados durante 3-4 días. Y da la casualidad de que varios de ellos eran escritores. El dueño de la casa, o el que había iniciado el viaje, era Lord Byron, que es un poeta inglés bastante conocido de la época también. Y también invitó a John William Polidori, que era su médico de cabecera, pero que también escribía. Y aparte, invitó a su amante, que era una mujer apellidada Shelley, junto con su hermana, Mary Shelley, que es la que todos conocemos. En ese fin de semana, Lord Byron, que estaba recontra el pedo, con la lluvia afuera, dice, che, ¿por qué no nos ponemos a escribir historias? Y la que sea más terrorífica gana. Por hacer algo, estaban muy al pedo, no había teléfonos, entonces no podían andar con el TikTok fingiendo demencia, ¿no? De estos días surgen los relatos, por un lado, los primeros capítulos de Frankenstein, escrito por Mary Shelley, y también de John William Polidori, el relato del vampiro. Que acá ya tenemos esta idea del vampiro como medio romántico, que te seduce, que te chamulla y al final te clava los colmillos en el cuello y se va a la mierda. Qué amigable. Acá ya empezaba la historia de los vampiros en 1816. Por supuesto, agarrando cosas de otros lados. También ya estaba lo de lo del ajo y demás, que servía en realidad como para ahuyentar a los espíritus, no necesariamente a los vampiros. Está el tema del bien contra el mal. Ya vamos a explorar eso un poco más en un cachito. El ajo es como, Tato, Sí. en brujería, es como si fuera una cosa autoinmune, digamos, como un escudo que te puedes llegar a poner sobre diferente tipo de energías o lo que fuera, así que tiene sentido por ese lado. Claro. Pequeño dato, brujitip, si les sirve a las amigas del otro lado. Brujitip. Brujitip. Espectacular, amiga. Hermoso, ¿viste? Hermoso. Rápida. Rápida, estoy muy rápida en eso. Más adelante se hizo otra historia que se llamaba Carmila, que era un cuento también más o menos corto, que se basaba en una asesina en serie, que era una condesa llamada Elizabeth Bathory, que asesinaba a sus sirvientas y se bañaba en su sangre para rejuvenecer. Esto es real. Sí. La banco. Es Me real. gusta más con sangre que con leche, ponele como si fuera... ¿Quién era? Cleopatra. Cleopatra, Que se sí. bañaba en Sí. leche. Me gusta Sí, más sí, como sí. el sangriento. Bueno, después hay gente que desmiente esto de Bathory, que no era tan así, pero bueno. Fue Elegimos creer. juzgada. Sí. Fue juzgada y la mataron por eso juzgada, también, así sí. que... Bueno, como Juana de Arco, entonces tampoco Por eso, siempre se Andás a dice ver. como que está que el mito era que el hermano la mandó a matar, pero andás a ver. para mí fue un vampiro. Ya está. Próximamente está. traemos esa información, Datuta. La tuta pesada. La tuta pesada. Y finalmente Bram Stoker empieza a escribir ya a finales del siglo XIX lo que sería su obra magna, que es Drácula. ¿De dónde toma el nombre? Esto tuve que investigar un poco porque algunos dicen que así como Carmila es la adaptación del personaje de Elizabeth Bathory, decían que Drácula, el personaje, se inspira en un príncipe de Transilvania que se llamaba Drácul, se apellidaba Drácul. Pero en realidad, el tipo, Bram Stoker, todo el respeto, el tipo, va a una biblioteca y encuentra un libro en el que hablaban de príncipes de Valaquia, que era justo al sur de Transilvania, que es el que vemos ahí en la foto, Drácul, que Facha. significaba... Facha mal, ¿eh? Levantaba el tipo. Levantaba. Que en valaquio significaba dragón. O también En Valaquio. en valaquio. Ah, mira. Creo que no es el idioma que hablan ellos. ¿Eh? No es tipo un idioma que es de los vampiros y todo eso. No Puede es- ser, ¿eh? No sé, desconozco. O sea, por ahí lo tomaron de ahí, pero era lo que se hablaba en Valaquia, que era una zona de Hungría, básicamente.
Por un lado, en valaquio significaba dragón y en húngaro significaba diablo. Cine. El diablo. Así que, insisto, Bram Stoker agarra el nombre primero porque en una conversación el tipo le comenta de este libro, después va a buscar el libro, encuentra esto y dice, che, está piola el nombre, Drácula, la va a pegar. Puchito. Sí. Y de hecho con esto que decíamos de que significa diablo, nunca se deja caer en el libro, pero te dicen que más o menos Drácula obtuvo sus poderes por un trato con un diablo, así que iba por ahí. De hecho, Francis Ford Coppola, en la adaptación que hace, medio que toma eso también de que es un trato con el diablo, magia demoníaca y demás. Y aparte la novela tiene algo copado, que no sé si leyeron algún fragmento alguna vez, nunca lo leí entero yo, pero tiene como una cosa de falsa no ficción, como porque te pone como portadas de diarios, cartas, como si fuese Yo lo un leí. hecho real. De ¿Te hecho. lo leíste? Obvio. ¿Con quién estás hablando? No es una ficción, no ficción. Es una ficción. Es como si fuera... Te tiro esta, es chiste, pero no es tan chiste. Claro, ¿entendés? claro. Porque tengo data, tengo información. Es como, a ver, se me ocurre tal vez alguna tira no sé, de Harry Potter, ponele. Es como que todo tiene sentido en ese universo. Sí. Pero tiene una explicación científica. No, por eso, falsa no ficción, o sea, como si fuese un relato periodístico, real. Sí, discrepo, pero sí. Porque Ok. sigue siendo ficción igual. O sea, sí, por eso falsa, digo. O sea, no termina siendo como Operación Masacre, ponele de... Yo le diría más como fantasiosa, medio fantástica. Claro, pero en el momento yo leo el libro y me cago del miedo. No, Ahora, yo lo leí cuando era más chica, olvídate. Yo claro, estaba tipo, ¿qué es esto? Por eso, pero imagínate estar leyéndolo a finales del siglo XIX y te encontrás todo como si fuesen portadas de diarios No, que te podrías sí. encontrar ahí. Parece casi real directamente. Obviamente tiene elementos Claro, muy no, igual también en esa fantasiosos. época era como lo que estaba en papel, lo que salía en papel era la verdad absoluta. Claro, por eso Entonces, digo, sí. ok, ahí va, O sea, claro, claro. no intentaba transmitir que sea real, pero intentaba asemejarse Claro, un poco a la es chiste, realidad. pero no es chiste. Claro, si no tenés por ganas. eso, Ok. por eso. Bueno, también tiene un par de críticas fuertes de la época. Por un lado, xenófobas, porque Drácula llegaba, era un extranjero de Transilvania y traía la muerte, te chupaba la sangre, como... aparte también era una crítica de esa época de la burguesía que estaba ascendiendo con la revolución industrial y demás, y que es Drácula, el aristócrata que tiene una riqueza y demás, y viene a chorearle al burgués, como que es una reinterpretación de la Revolución Francesa y esta pelea entre la burguesía y los reyes, o al menos yo lo interpreto así de alguna forma. Y también otra crítica que tenía la época es la carga sexual que tiene Drácula, por supuesto. Habla de esa represión que tenían las mujeres en la época respecto a su sexualidad, que tenían que ser perfectas, llegar al matrimonio vírgenes y demás. Por supuesto, no solo sino años más adelante, ¿no? Pero también forma parte de la Inglaterra victoriana, ¿no? Stoker nunca dice si critica esto o no, simplemente muestra cosas de la época. Lo que sí me parece un poco mucho es hablar de Drácula como ese extranjero que viene a por decirlo de una forma un poco burda, a chamullarte a tu señora, que es lo que le pasa al protagonista, básicamente. Disculpen el francés, no, pero Sí. una Tatiana versión. Una Tatiana versión vampiro. Sí, amiga, coincido totalmente. Sí, no importa el género, es Tatiana igual. ¿Es Tatiana igual? Claro. Sí. Las Tatianas nunca van a morir. Bueno, ya en esta época empieza esto que decíamos de que se transforma en murciélago, en lobo, lo de matarlo con la estaca, beber sangre, lo de que no se ven en los Sí, reflejos. también tipo tirarle agua bendita. Claro. Estamos hablando de una época muy cristiana. Sí. Vamos a la siguiente, a lo último, ya hablando de lo que de la ficción, que es que además, si bien todos estos elementos los mete Bram Stoker, también medio que los había incorporado John Polidori en el cuento de... Pero algo que mete Bram Stoker y que está muy piola y lo iban a adaptar después de infinitas formas, es la figura del cazavampiros. Hasta ese momento en la ficción prácticamente no había alguien que se enfrentase a los vampiros. No, obviamente no iba a haber alguien que se enfrentase porque era la reencarnación del diablo en la Claro. tierra. No, deja otro día. Yo ahora no estoy re bien. Mañana. En general tenían finales trágicos las historias de los vampiros en esa época, como que no había alguien que se le enfrentase y toma esto de el bien contra el mal, concretamente en
la novela de Drácula es Van Helsing, que de distintas versiones, ¿no? La película de Van Helsing, ¿alguna vez lo vieron? Sí. Buenísima sí, sí. esa De hecho, peli. está ahí en la imagen. Hermosa, me encanta esa peli. Ay, se me fue el nombre del actor. No sé, no importa, Hot. Decirle el Hot. Hugh Jackman, ahí está. Ese. Hot, parecido. Cerca, no importa. Muy Hot. cerquita. Y bueno, esta pelea entre el bien y el mal que también le van a adaptar de muchas. Aunque me gusta ciertas cosas que hacen más en la actualidad, que es la idea de el cazavampiros como una figura más ambigua. Por ejemplo, ahí pongo de ejemplo a Blade. Blade, entonces tiene esa cosa en medio de, che, ¿pero es bueno o es malo? Ah, no sé. Lo mismo con Marceline, de Hora de Aventura. Es una vampira, de hecho, en los primeros casos parece que es mala en la serie, pero... Ahí se ve. Sí. Pero ahí te juegan con... no, pero no es tan mala, pero es buena... Ah, no sé. Es como que podría decirse que es como una revolucionaria, porque siguiendo Claro. con él la burguesía de los vampiros, como que todos tienen que ser como, no sé, de una cierta forma. Y igual también, en Crepúsculo, los de Crepúsculo, la familia Conan, yo acá voy a hablar por las girls, son vegetarianos, o sea, no son vampiros Claro, 100%. claro. Porque también en la primera... ¿Vieron Crepúsculo? ¿Estamos hablando todos en el mismo idioma? Más o menos. Delfina, ok. Delfina abandonó el chat. No No. viste Crepúsculo. Algunas películas, pero yo iba a salir con tu Lore, pero de Vampire Diaries. Ah, ok, Tengo vamos. batuta de eso. Eso más adelante igual, pero... No, sí, no, sí, pero no, está encaminado bueno. con lo que tiene que ver, Sí, Dana. está perfecto. Porque en la segunda... No, ya en la primera película ya aparece como los chupasangre, le dicen directamente. La gente que tiene como... Sería en el mundo vampiro como una dieta normal. Y ellos serían como unos vegetarianos, veganos, lo que fuera. Claro. Porque comen animales. Pero siguen matando, pero... Animales, no importa. Sí. Es como la contracara, digámosle. No te Entonces- rías vos. Es que se- Ese es Igea porque no tiene esta información. Y creo que es algo muy de la época también, que quizá empezó en los 90, por un lado con Blade, y por otro lado con la reinterpretación, no adaptación, de Drácula, de Bram Stoker, la película de Francis Ford Coppola. Siempre es complicado diferenciar el libro de la película porque se llaman igual, ¿no? En donde hay una subtrama de amor verdadero de Drácula por el personaje de Mina, que es interpretado por Winona Ryder. Y hay como una cosa de Drácula, no, pero es bueno, es medio gil, pero es bueno, la ama posta. En la novela, corregime Dana, pero no hay una historia de amor en sí. No hay una historia de amor, Claro. hay una historia más como del estilo de Harley Quinn con el Joker. Una así Claro. medio como toxiqueada, rara, como que... Hermana, salí de ahí. Sí, Igual sí, ella sí. también se tiene, lo largo del libro, porque es muy, no sé si pacata sería la palabra, pero bueno, estamos hablando de una época. Sí. Sí, como muy de que sí, que no, que la fiesta ya empezó. Es como que no arranca nunca, pero está ahí. Sí. Y él también, él igual ¿Arrancamos o no era. arrancamos? Era terrible, él, claro. sí, en el libro. ¿No lo leyeron jamás, chicos? No. He leído fragmentos. Qué pedazo de nerd que soy al pedo. Léanlo, está bueno, yo lo Sí, tengo. es que investigando esto me dio muchas ganas porque aparte está bueno esto del bien contra el mal y cómo lo fueron reversionando, me parece re interesante Es y re está bueno divertido. el análisis también. Quiero hacer un gancho yo Por de favor. tema de vampiros. No solo los que conocemos de Yanquilandia, sino que, por ejemplo, en China, en el folclore chino está el Xiangji, un cadáver reanimado que absorbe la energía vital de las personas. Ahí está, eso es lo que me comentaba un poco al principio, que los vampiros como- y los zombies están ahí. No entendí el nombre, Un Xiangji. Xiangji. Sí, Xiangji Wow. es Xiangji. el vampiro allá en China. Después tenemos en África, están su... Sí, Xiangji. Xiangji. Sí, Shang-Chi. Por ejemplo, en África están los espíritus o esos brujos que van a beber la sangre o la energía. Igual de las estamos otras hablando de personas. África, que África tiene rituales. Tiene con re- sangre, tienen como toda un lore ahí. Ahí mucho como no me quiero meter de porque brujería. es medio... Todo bien. Todo ¿Cómo bien. se llama este programa? Ay, no me acuerdo. MDQ, gracias. MDQ tienen el van. lore completo para que vean todos los rituales que hacen en Van a esos- Haití. Van a Haití. Ay, mira, en ese programa, les juro, podemos hacer un Ese está especial bien. de MDQ, Lo ¿verdad? vamos a subir. Juanjo, No, ¿qué mentira. te parece? Me parece bien. Con todos los rituales que hacen esos dos hombres, la verdad, que alguien los cuide, te digo. Está buenísimo. Y por último, en Sudáfrica hay leyendas de criaturas parecidas a los vampiros, pero son chupacabras. Sí, bueno, el chupacabras también está Es acá. más moderno y no siempre está relacionado con humanos, claramente. Ese es el pequeño lore que tenía de sumar a tu, está a muy tu bueno. info de vampiros. Y aparte, algo curioso es que todo esto, todas estas leyendas que surgen y demás, son precolombinas. Sí, Y lo que quizá muchos piensan que
los vampiros se basan, al menos en la mitología antes de Bram Stoker, se basaban en los murciélagos vampiros, que son los que se alimentan a base de sangre. Sí, y acá todo nada que ver. Todo esto es previo a la llegada de Colón a América. Por lo tanto, fue como la realidad superando a la ficción, o superando a la mitología de ese A la momento, mitología ¿no? en este, claro. Que no se la concebía como ficción en sí. Me pareció muy loco porque yo también pensé, bueno, se habrá basado un poco en la historia de los murciélagos vampiros, pero no. No, nada es que ver. cambian todas las cosas, cambió todo la historia, digamos. Sí. Después lo que seguramente sí tomaron es que el conde Drácula se transforma en murciélago. Eso creo que sí vino posterior a el descubrimiento de los vampiros, de los murciélagos. Siguieron vampiros. En el libro. En el libro. Por favor. No se transforman en murciélago. Ay, qué pesada, boludo. No, pero está perfecto. boludo. Está perfecto, decilo, Por favor, amiga. por favor. Rompiendo con Estás toda mi re- estética. Yo tengo que parecer una chica tonta, ¿no? En el libro no se transforma en murciélago. Es como que vuela. ¿Vieron como Hotel Transilvania? Literal. Así Sí. como que vuela Claro. directamente. Sí. Como si Como- pudiera elevarse, se eleva. Como Voldemort en las de Harry Potter. Como que Literal. se vuelve una nube y... Era algo así, te digo en serio. Como... No sé si era una bola de humo. Era más como humo. Sí. ¿Vieron cómo cuando están llamando a la señal tenebrosa? Cuando se Sí. hace tipo una calavera en el cielo. Claro. Era una cosa así. Como que Como- no se transporta así de una, sino como que se va esparciendo. como- Lo cual da mucho más miedo. Como el humo de Lost. Sí. Ahí va. Ahí vamos. Ahí ¿Cómo va. estamos enganchando temas? Somos Sí, unos sí, sí. tipazos. Sí. Gotta move it. If you gon'